Significa que el movimiento ciudadano, llenos de fe, mayoría electoral en Turbo, ha logrado el gobierno local, ha decidido apoyar mi candidatura presidencial y el pacto histórico. P de pacto, P de Petro, P de paz, P de progreso, P de patria, una poderosa P. El poder popular, dice aquí Isabel, ¿sí? De paz y de paz, porque, y quiero brevemente, porque tenemos una larga jornada hoy que nos lleva a Marinilla, al sur de Medellín, nos lleva a Montelíbano, Córdoba, finalmente a Montería. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para tanto. Ayer estuvimos en Cantagallo, San Pablo, Barrancabermeja, en una inmensa manifestación. Aquí yo quisiera expresar lo que significaría si llegamos a gobernar. Para el Urabá, para Turbo. Nosotros queremos hacer un pacto con ustedes. ¿Ve? Pacto. Un pacto con ustedes, con toda la región del Urabá antioqueño, toda. Lo que solicitamos de ustedes es que no se venda el voto en ninguna parte del Urabá, ni por ningún congresista, ni por la presidencia de Colombia. Que se vote en libertad, con conciencia pública. Es absolutamente imprescindible si queremos derrocar el régimen de la corrupción en Colombia. El régimen de la corrupción que nos roba todo, que nos deja sin agua potable, sin colegios, sin sedes universitarias, sin esperanzas, que termina además de robar, matando, como la región del Urabá ya conoce, lamentable y tristemente, la masacre aquí, la masacre allá, la muerte del líder social, etcétera. Ese régimen de corrupción que ha concentrado la riqueza de Colombia en unas pocas manos, en 5 personas podríamos decir, personas que entre otras son los herederos de los esclavistas de antaño, y que ha excluido a las mayorías de Colombia, que entre otras cosas son los herederos de los esclavos y de los siervos de antaño. Ese régimen de corrupción mata y roba, no le da futuro al país. Miren ustedes cómo en este Urabá de tanta tierra fértil, de tanta agua, de tanto verdor, rodeados prácticamente de una exuberancia natural, no solamente en el Urabá, sino en el Magdalena Medio, de donde vengo ahora, o de todo el Caribe colombiano, o del Piedemonte llanero, o del valle geográfico del río Cauca, o del río Magdalena. ¿Cuánta tierra fértil no hay? ¿Y cómo es posible que la FAO coloque a Colombia entre los 20 países del mundo que puede sufrir una hambruna? Detecta en medio de tanta vida que los seres humanos en Colombia padecen cada vez más del hambre. Se convierten las ciudades en ciudades del hambre. La gente crece en su pobreza. Ni 3 comidas diarias puede comer, por ejemplo, 7 de cada 10 familias en la ciudad de Barranquilla, la 4ª ciudad del país. Esto no puede ser porque sí, no es por un designio maligno de pronto, no es porque Dios abandonó estas tierras, no. Es porque tenemos algo peor que el virus COVID-19, que se llama Duque 19.
Vamos a bautizar el nuevo virus que hay en Colombia. Duque 19. Que está rodeado de una clase política que aquí llega. Los Barguiles, los no sé qué, los y sé cuándos, los Char, los Gerlain. Ya no puede llegar la Ida Merlano porque la fregaron los mismos que la querían era matar para que no hablara de algo que es terrible desde el punto de vista de lo que sucede en la política en Colombia. La podredumbre de la corrupción que llega a que hasta el amante, tratando de silenciar la amante, la intente matar, la haga violar, la trate de silenciar. Un Romeo y Julieta triste en la región de Colombia. Eso hay que derribarlo y tiene una base. Ese régimen tiene un punto débil, se perpetúa durante décadas, pero tiene un fundamento que alguien podría decir es el gigante con los pies de barro. Los pies de barro, allí donde nace, surge, se perpetúa el régimen de corrupción de Colombia, no es más que la venta que hace el pobre, lleno de necesidades, de su voto. El día en que ese pobre, esa persona con necesidades diga: no, yo prefiero es el cambio político de Colombia. No, yo prefiero es un gobierno que traiga aquí la escuela y la universidad y el agua potable. No, yo quiero aquí un gobierno que sea capaz de estar al lado del campesino, de la campesina, del agricultor que produce alimentos, del joven que quiere estudiar, sea arte, sea música, sea matemática, sea física o medicina. Yo prefiero ese gobierno y no vendo el voto. Ese día se derrumba el régimen de corrupción en Colombia. Y ese es el pacto que le solicito al pueblo de Colombia. No seguir sosteniendo al ladrón y al asesino en el poder. Porque cuando el ladrón y el asesino llegan al poder, ya no se roban un celular o un carro o una vivienda. Ya no matan una persona o dos. Cuando el ladrón y el asesino tienen poder otorgado por el pueblo a través de la venta de su propio voto, el ladrón se roba todo el presupuesto y deja sin comida a la gente, y el asesino llega al poder, pero no asesina uno o dos, sino miles, decenas de miles. Conduce a la sociedad colombiana como un rebaño hacia el matadero. Por eso es que vender el voto no paga, porque estás eligiendo a tu propio verdugo, al que asesinará el corazón, el cerebro, el alma de tu propio hijo. Ahora, como ciudadanías libres, de las cuales queremos construir, fortalecer, empoderar todo el Urabá antioqueño, libertad, ciudadanías libres para decidir. Si eso lo logramos aquí y allá y en toda Colombia, entonces tendremos, y esa es nuestra responsabilidad, la otra parte de este pacto, la enorme responsabilidad de hacer el cambio en Colombia. ¿Hacia dónde ese cambio? ¿Hacia dónde dirigirlo? Aquí hemos hablado ya hace 4 años. En este lugar no fue, en otro. En varios municipios del Urabá antioqueño que hemos recorrido, de la necesidad de volver a la agricultura, de fortalecer la agroindustrialización, de permitir que el productor agrario, la productora agraria, ojalá titular de la tierra, pueda ser agroindustrial y generar riqueza. Aquí hemos hablado de la necesidad de democratizar, es decir, de entregar a millones de personas
las condiciones para poder trabajar, que son tres: el capital, la educación y un espacio, un lugar, una tierra, un lugar en la ciudad, una conectividad virtual. Aquí hemos hablado del sistema de educación superior público y gratuito que un gobierno nacional debe garantizarle a todos los territorios de Colombia, a toda la juventud, para que no exista ningún joven, ninguna joven de cualquier condición social, de cualquier lugar de Colombia, que no pueda estudiar lo que se le dé la gana en una universidad. Hemos hablado de esos temas y los mantengo como parte de un pacto, porque al final la paz no es un acuerdo simplemente entre grupos armados, entre uniformados. La paz en realidad es un gran contrato social, un gran pacto histórico de toda la sociedad desarmada de Colombia. La paz es que se garanticen los derechos fundamentales de los seres humanos, de las gentes en Colombia. Esa es la paz. Que haya pensión, que haya salud, que haya educación, que haya con qué comer, que un niño no se muera de desnutrición porque el agua potable no existe, cuando estamos rodeados de agua, cuando este no es un país de los desiertos, como tantos países sufren en el mundo, cuando este es el país del agua. ¿Cómo es posible que tengamos miles de niños muriendo de sed? Solo el virus nuevo, el régimen de la corrupción de Colombia, puede provocar tamaña paradoja mortal de asesinar a nuestra propia niñez. Pero quisiera visionar, y quiero que lo analicen y lo discutan con una cerveza, de pronto con un tintico, en charlas de amigos y de amigas, en todos los lugares de aquí, del Urabá antioqueño. Quiero que discutan estas propuestas que tienen que ver con lo local, lo regional, además de las que ya hemos hecho. A veces, por todo el Caribe en general, uno encuentra los municipios rodeados de riqueza, tierra fértil, tierras y aguas con capacidad de producir y de producir mucho, y los municipios son pobres. Los municipios son polvorientos, a veces sin su juventud que lo ha abandonado. A veces en los parques de esos pueblos solo se encuentran ya viejos, alcoholizados incluso porque ni una pensión llega, tristes, porque el pueblo que vieron alegre en su juventud, en su adolescencia, del que gozaron, del que seguramente se enamoraron, no solamente del pueblo, sino del uno y de la otra, y quizás fundaron familia allí, ya no existe realmente como un pueblo alegre, sino como un pueblo empobrecido. Municipios rodeados de riqueza. En Córdoba le alcancé a decir al señor Carlos Castaño: mire, aquí no hay un desarrollo natural en Córdoba que ustedes hayan propiciado a través de sus armas y su terror. Aquí lo que existen son municipios de niños flacos rodeados de vacas gordas, y eso no es un desarrollo. Eso no se llama justicia social. Le dije de frente, tenía mi miedito por dentro, porque yo estaba desarmado, no tenía ni... Y ese hombre tenía como 200 ametralladoras y fusiles rodeándolo. Pero me di cuenta de cosas esa vez que escribí en mi libro, y dije: hermano, a usted lo van a matar sus propios hombres, porque por dedicarse al narcotráfico, lo único que se va a obtener de allí, porque el narcotráfico solo se puede defender a través de las armas, es que su propia gente lo termina asesinando.
Y así fue. Y allí se escribió una historia que hoy tenemos que retomar y reformar, cambiar, porque también el cambio consiste en eso. Por ejemplo, una manera de que un municipio se enriquezca también colectivamente con sus servicios públicos, con la posibilidad de darle a sus habitantes un mejor vivir, llámese agua potable, llámese preescolares, llámese una pavimentación, etcétera, es que tenga más dinero. Y ese dinero que llega de impuestos, que la norma colombiana es básicamente el impuesto predial, por ejemplo, hay otros, podría en estos casos aumentarse sustancialmente si esa riqueza que nos rodea pagara los impuestos. Este es un tema que tiene que ver con un programa de gobierno y voy a explicarlo. Estos municipios están rodeados de bananeras, de plataneras, pero fundamentalmente de bananeras. Urabá, antioqueño, se conoce como la tierra del banano. Y todos sabemos que son unos cuantos empresarios que usan la tierra con decenas de miles de trabajadores que producen su riqueza, que exportan ese banano. Antaño, de cada cajita de banano entregaban unos centavos para financiar los ejércitos paramilitares. Y los ejércitos paramilitares en esta región, con ayuda del Estado, surgieron de una violencia guerrillera desaforada. Y la víctima no fueron más que los pobladores humildes del lugar. Esa historia está escrita ahí, no podemos olvidarla, pero lo que sí no podemos es repetirla. A los bananeros, que hablo de los grandes empresarios, no les vamos a expropiar sus haciendas. Ellos temen que si Petro llega a la presidencia, entonces va a haber una expropiación de sus haciendas, ¿no? No, porque además se articula nuestro programa. Es tierra que produce trabajo, que produce riqueza. Mi problema está con la tierra que, siendo fértil en manos de unos pocos, no produce ni una maca de yuca. Ustedes saben por dónde hay millones de hectáreas así. Pero lo que yo sí les pido, en función de un pacto en la región del Urabá, porque ellos no viven aquí, pero me escucharán porque alguien les contará, es que paguen impuestos, que hagan un pacto con el territorio. Y claro, alguien dirá, pero qué ingenuo Petro, sí le van a hacer caso. Sí, señores, le van a hacer caso. Porque para eso hay que actualizar el catastro, y metan esa palabra en la cabeza, el catastro rural de la región de Urabá. El catastro que es, entre otras, uno de los puntos de acuerdo de paz. El catastro es la base sobre la que se toma el impuesto predial. Si ese catastro no está actualizado, la hectárea donde se siembra el banano vale huevo, cuando no es cierto. Y le pagan al municipio, por ejemplo, apenas 2.000 millones de pesos. Con lo cual no logra ser una solución mediana de los grandes problemas que tienen los habitantes del municipio. Sin embargo, ellos exportan, miren los datos, 55 millones de dólares en banano. Multiplicámoslo por 4.000 que vale hoy el dólar por culpa de Duque 19, y nos da 220.000 millones de pesos. ¿Cómo así que sus ingresos, surgidos de esta tierra, surgidos de este agua, surgidos gracias a los y las trabajadoras
que habitan en esta región, les dan a ellos 220.000 millones de pesos en ingresos brutos y solo le entregan al municipio 2.000. Eso no es justo. Y aquí está la base de un nuevo pacto entonces, porque no se trata de que saquen la riqueza de la región sin devolverle algo, y ese algo se llama el impuesto predial. Y el gobierno nacional, si soy yo el presidente aquí, díganlo en todos los rincones y en todos los municipios de Urabá, hará una actualización del catastro para que parte de la riqueza bananera se le devuelva a sus verdaderos forjadores, los habitantes de esta región, a través de sus municipios. Y hay que cuidar que no se roben la plata para que se vuelva comida para los niños, agua potable, escuela, universidad quizás, pavimentación, mejoramiento del nivel de vida. Porque el nivel de vida de la población del Urabá, dado que exporta riqueza, debería ser mucho mayor del que hoy es. Aquí no debería haber pobreza, aquí no debería haber tanta desigualdad social. Así que mándele esa razón al empresario bananero, díganle que estoy dispuesto a hablar con ellos, pero el primer punto se llama actualización catastral en todo el Urabá antioqueño. Ya dirán, no, entonces los empresarios se van a ir. Pues, ¿a dónde se van a ir? Claro que alcanza, y esa es la idea de un pacto, que la riqueza no sea para 5, sino que la riqueza al menos fluya para una población que habita y que les hace generar la riqueza que ellos mismos se apropian. Y segunda propuesta que quiero que también se debata, y esta va más allá del Urabá. Aquí cerca tuvimos Panamá, que era de nosotros. 2 presidentes godos perdieron Panamá, no fueron capaces de pelearlo, y allí se hizo el canal de Panamá, muy cerca de aquí, y en ese canal de Panamá cruza todo el comercio mundial, que cada vez es mayor, porque el capitalismo hace crecer los comercios entre China y Europa, y entre la costa este de Estados Unidos y Japón, etc. El mundo que llamamos desarrollado cruza sus barcos enormes, llenos de miles de contenedores, aquí cerca. Ella se lo da a él. Aquí a unos kilómetros, pasando el Darién. Y por lancha no sé cuánto será, pero debe ser muy cerquita. Sí. Bueno, ese canal ya no da abasto. Ese canal ya no puede recibir barcos que hoy llaman Post-New Panamá, hombres que se han inventado, que ya no cargan 4.000 contenedores, sino cargan 12.000 contenedores cada barco. Por tanto son más grandes y el canal de Panamá no puede. Esos barcos se quedan atracados o se devuelven o hacen transbordo, tratan de pasar del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico, por vías diferentes al canal de Panamá. Bueno, entonces tenemos una oportunidad en cierta forma de devolver el golpe, pero pacíficamente, de esa época en que nos robaron a Panamá. ¿Cuál? Juntar el Pacífico con el Caribe en nuestras tierras. Y hay una primera forma, hay varias maneras, pero hay una primera forma, la más barata, la más discutible, y que quiero que ustedes evalúen. Juntar el puerto de Buenaventura con Urabá y más allá. Esa es. ¿Quién financiaría eso? Pues los contenedores que están trancados allá en el canal de Panamá. No necesitamos, jamás no tendríamos
recursos propios para hacer una línea férrea moderna y elevada, porque no puede pasar por la superficie de las selvas el Chocó biogeográfico por razones ambientales. Solo para en los puertos, quizás en alguna ciudad como Quibdó. Y aquí pararía y seguiría hacia los otros puertos. ¿Qué significa eso? Que miles de contenedores diarios, decenas de miles de contenedores diarios pagarían un peaje. No solamente la obra, sino un peaje. Un peaje que tendría que quedar ya no en Bogotá, ya no en Medellín, ya no en Cali como están acostumbrados, sino que quedaría en el Chocó afro e indígena, quedaría ya en el litoral pacífico de Buenaventura, pueblo al cual han empobrecido, quedaría para financiar la bioeconomía y la Universidad del Pacífico y las escuelas y la comida y el emprendimiento, ojalá, para usar esa vía férrea de la población misma del Chocó, del litoral pacífico colombiano, y quedaría aquí en el Caribe colombiano, pesando por el Urabá, para financiar la reforma agraria, para financiar la educación pública superior que permita su gratuidad a toda la juventud caribeña, que permita el cuidado de la niñez, y a través de la reforma agraria que permita acrecentar la producción, la agroindustria, que es la verdadera base de la riqueza, porque la riqueza no está en el dinero es simplemente un medio. La riqueza está en el trabajo, y el trabajo significa unas condiciones como tierra, como espacio, como conectividad, como energía barata, como educación y más educación, como capital que un banco público debe entregar a quienes quieran producir en Colombia a través de créditos de fomento. Esta idea discutible, quiero que la discutan en toda el Urabá, conjuntamente con el Chocó, porque al final sería el Urabá como región y el Chocó como departamento, con un pedazo en el Valle del Cauca, donde corresponde el puerto de Buenaventura, quienes podrían decir sí o no. Si la discusión de ustedes es sí, el presidente de la República, que se instala el 7 de agosto y que se llamará Gustavo Petro, hará aquí un puerto ligado por vía férrea al puerto de Buenaventura, y tendremos entonces unas condiciones que, como las del Canal de Panamá, podría ayudar al desarrollo de todo el terreno, de todo el territorio del Urabá. Pero esto tiene una tercera condición: no podemos hacer un megaproyecto de esto, cobrarle un peaje al capitalismo mundial para dejarlo en la región, que eso es lo que vamos a hacer, cobrarle un peaje al capitalismo mundial en su comercio para dejarlo en la región, y aquí no hay paz. Porque entonces la voracidad de quienes ya conocemos destruiría las posibilidades de que eso se convirtiera en un proyecto beneficioso para el pueblo. La paz. Y hoy aquí realmente ya no existe propiamente la FARC como antes se conoció, y creo el ELN, no tengo noticias. Hoy aquí existe una derivación del paramilitarismo afincado en la misma realidad que ha sido el beneficio del Caribe y ha sido también su maleficio: tener el mar aquí mismo, tener los golfos aquí mismo, que se convierten en los puertos de exportación de la cocaína, que se convirtió hoy, gracias a Duque 19,
en el principal producto de exportación de Colombia. Y aquí hay que lanzar una propuesta. Yo sí creo que si se cumplen a cabalidad los acuerdos de paz con la FARC, las disidencias disminuyen o desaparecen. Algunas ya están siendo utilizadas por el mismo Estado para matarse entre sí, como si la muerte siguiera siendo el principio de la seguridad. Yo sí creo que si se recoge el trabajo que el gobierno anterior a Duque 19 realizó con el ELN, se puede llegar a un acuerdo rápido y finiquitar esos acuerdos, desmantelando lo que se conocía como la insurgencia armada de Colombia y que nació por allá un 9 de abril de 1948. Pero no es suficiente, porque más y más los campos de Colombia se han llenado precisamente porque han arruinado la agricultura, precisamente porque han arruinado la agroindustria. Se han llenado de organizaciones armadas, muchísimas juveniles, con nuestros propios hijos, conformándolas, tratando de cuidarle a los mexicanos y a otros narcotraficantes sus rutas de exportación, de producción, de transporte. De allí la muerte de tantos líderes sociales, de allí la falta de democracia, en donde el pueblo ya no es soberano. Son soberanos los que tienen las armas y deciden sobre la vida de las gentes, pero en una democracia debería ser el pueblo el soberano. Yo creo que también hay un camino de desmantelamiento pacífico del narcotráfico. Y aquí le enviamos un mensaje, no sé los nombres, a quienes manejan las rutas por el Urabá y por el Caribe. ¿Es posible un sometimiento colectivo a la justicia? El Estado recuperará la población que está bajo control de ese tipo de organizaciones, llámense campesinos productores de hoja de coca, porque vamos a hacer una reforma agraria que le permita a esos campesinos dejar ese tipo de cultivos, porque vamos a trabajar con la población que consume drogas desde la perspectiva de que no sea el calabozo o el policía el que enfrente al consumidor, que no es un delincuente, sino que sea un médico, una médica, una política de prevención fuerte que haga que la población se aísle lo más que se pueda del consumo, y si está en el consumo no sea el jíbaro el que trate con ese consumidor, sino el mismísimo Estado ofreciendo ayuda. Vamos a quitarle la economía popular, porque no es el gota a gota para lavar dólares lo que le va a servir a la señora del puesto de venta de tintos o de arepa de huevo, sino que va a ser un banco público el que permita no al 20% diario, sino si acaso al 1% mensual, brindarle crédito a esa economía popular que es de la que se sostiene el pueblo de Colombia. Y si le quitamos la población, indudablemente la organización narcotraficante, llámese como se llame, perderá poder. Y allí tendrá una opción que el gobierno de Petro le va a ofrecer: desmantelar pacíficamente el narcotráfico, que implica no extradición si no se repite la actividad, que implica un sometimiento colectivo a la justicia si entregan las armas, las rutas y dejan de controlar la población, que implica unos beneficios jurídicos tal como la JEP hace con los insurgentes y los miembros del Estado que incurrieron en delitos de lesa humanidad en esa guerra fratricida, que implica unos beneficios jurídicos
pero a cambio de no repetición y desmantelamiento absoluto de la actividad. De tal manera que si lo logramos, todo el territorio de Colombia quede libre de facciones armadas, que solo el ejército y una policía reformada, porque tiene que pasar al Ministerio del Interior y todos sus integrantes a la Universidad Pública de Colombia, podamos construir un país en paz, una paz integral, una era de paz, como hemos mencionado en nuestro discurso, que pasa en primer lugar porque las gentes desarmadas, las gentes de Colombia puedan pactar, así como le propongo a los empresarios del banano y a sus trabajadores, las condiciones de la dignidad humana en el propio país, que pueda pactarse las condiciones para que se pueda vivir en Colombia sin expulsar a nadie, independientemente de qué color tenga su piel o de qué color tengan los pensamientos de su cerebro o de qué color tengan los sentimientos de su corazón. Que aquí los colombianos y las colombianas todas puedan vivir en paz y en dignidad. Por eso hablamos de una potencia mundial de la vida. Y por eso queremos desarrollar estas propuestas, dado que los otros candidatos presidenciales no se dedican sino a pelear entre sí, y algunos a intentar matar a sus antiguas amantes, Dios mío. Aquí nos toca entonces a nosotros, el pueblo y el pacto histórico, discutir los caminos de los próximos años a seguir, de tal manera que sean constructivos, positivos, hablar de una sociedad del conocimiento, hablar de una era de paz, hablar de una democracia multicolor. No es simple poesía, no es retórica, se hace a partir de proyectos concretos que la ciudadanía toda debe conocer, debe discutir y debe aprobar o desaprobar. Porque al final, y dicen ahí los contras, es que Petro va a quemar las iglesias, que voy a quemar las iglesias y acabo de hablar con el Papa. El Papa no va a ser tan bobo de hablar con alguien que va a quemar las iglesias. El Papa es un líder espiritual que sabe ubicar no solo lo que debería esperar el cristianismo, los que creen en Jesús, las que creen en Jesús, sino eso cómo se aplica en los territorios concretos de su Latinoamérica. El Papa cree que aquí se puede hacer la paz y busca con quién hacerlo. Y yo creo que este pueblo del pacto histórico que se vuelve mayoría es el gran aliado para poder hacer la paz en Colombia. Ahí dice la contracampaña, que es que vamos a quitarle el taxi al taxista, el señor del bus. Como hablamos de ferrocarril, fíjense ustedes, en la ruta que he trazado desde Buenaventura hasta el Urabá, no deambula ni un solo camión. Pero les dicen, no, es que Petro al meter los trenes va a quitar los camiones. ¿Cómo se les ocurre? No hay ningún país del mundo que tenga trenes que no tenga camiones, al contrario. Los trenes hay que llenarlos de producción. Y la producción necesita los camiones. No es contradictorio, es que entre más producción haya, más un camionero puede ganar y más los trenes podrían transportar. ¡Que viva Gustavo Petro! Y dicen que entonces vamos a quitar familias en acción, porque lo que hemos hecho y propuesto es hablar de una renta mínima básica para toda la ciudadanía. Eso es más que familias en acción, no se dejen confundir. USA, obviamente esa experiencia no la vamos
a meter en la caneca de la basura, porque es una experiencia ya de décadas, pero la transformamos en algo más poderoso, que es que pueda existir una renta básica, por lo menos para toda la gente que esté en el CISBEN y un poco más allá, esperando que haya una renta universal, porque esta que es para la familia necesita un complemento, que es la pensión, el bono pensional para 3 millones de viejos y de viejas que aún no tienen pensión. Entonces están diciendo que es que Petro va a quitar la pensión de los pensionados, la pensión de los militares y la pensión de los policías. No, eso lo está planteando es Rodolfo Hernández, que dice que hay gente que gana mucha pensión y hay que quitarle para darle a los que no tienen pensión. No, es que no hay que quitarle al pensionado. No quieren hablar esto para confundir. El héroe que ha perdido parte de su vida en alguna acción militar y quedó inválido o algún tipo de lesión que le impide tiene una incapacidad, lo que tiene es que tener una pensión mayor. Nosotros no le vamos a quitar la pensión, que no se llama así, allá le tienen otro nombre, al ejército, a la policía. Vamos a subirse a quienes han caído o han sido heridos en combate. Vamos a entregar vivienda, porque este gobierno los usa. Entonces dice, los héroes los manda a la montaña, allá mueren, sufren, se sacrifican y ni siquiera les da una vivienda, oiga, cuando llegan, cuando ya pasa su edad, cuando se retiran o cuando los retiran del ejército o de la policía. Eso no puede ser. ¿Quién está cuidando los 38,000 huérfanos del COVID? Y se habla que hay 38,000 niños y niñas que ya no tienen papá y mamá, porque este sistema de salud los dejó morir en sus camas, en sus casas, en el suelo literalmente, por ser afectados por el COVID. ¿Quién habla de los huérfanos de la guerra? Sean hijos de los paras, sean hijos de los guerrilleros, sean hijos de los soldados o de los policías, o hijos de la gente que mataron. ¿Quién los cuida? Por tanto, nosotros no estamos hablando de quitarle los subsidios a la gente pobre. Estamos planteando un sistema que nos permita darle un bono pensional de medio salario mínimo a los que hoy no tienen pensión. Y nos permita una renta mínima básica, discúlpeme la palabreja. Incluso en honor a Duque 19 voy a recoger su nombre, un ingreso solidario. No le voy a cambiar el nombre porque esa es una mala costumbre, pero para toda la población que ha sido afectada por la pobreza y la desigualdad social en Colombia. Entonces esos que andan con la contra ahí, no es que Petro le va a quitar la moto, no, que va, Petro va a poner energía solar y de pronto la moto eléctrica sale más barata que la moto gasolina. Nosotros estamos aquí es para otorgarle a millones de colombianos las posibilidades de poder vivir. Así es. Y nos toca irnos, porque ya aquí Benedetti me está chuzando la espalda. ¡Que viva Turbo Humano! ¡Que viva el Urabá Humano! ¡Que viva Colombia, una potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias a todos y todas por escucharme, muy amable. Ahora me pones a salir. Con este hermoso legado, el otro mundo de su corazón. Vamos. La valentía de mis antepasados, todo el camino que nos avanza, vivo orgulloso pues soy. Yo oyo un tambor A lo lejos, grita el corazón, y miro a lo viejo. por donde ya llegó lo que Un abrazo, compañeros. mi arte Se vive, se siente.
universidad.